en esta ocasión vamos a ver cómo hacemos para llegar al corazón de una persona. Es interesante porque la Biblia habla de esto, de cómo Jesús llegaba a los corazones de las personas y esas personas sentían la necesidad de ir a Dios. Los ejemplos que vamos a sacar en esta ocasión están en Juan capítulo 3 y capítulo 4, dos historias en donde vemos que Jesús presenta un tema y estas personas cambian de actitud, sus vidas cambian. Juan 3, versículo 2. Yo les voy a ir resumiendo un poco para ahorrar tiempo, ustedes pueden leerlo tranquilo después. En Juan 3, a partir de versículo 1 en adelante, la historia de Nicodemo. Es interesante que Nicodemo viene haciéndole una pregunta a Jesús y Jesús sale con otra respuesta. Jesús, que conoce los corazones, sabía la verdadera inquietud del hermano de Nicodemo y le da la respuesta. Y le habla de la salvación y le habla de un nuevo nacimiento. Entonces vamos a ir enumerando detalles de esta historia. Jesús no pierde el tiempo. Jesús no da vueltas con el Evangelio. Sabiendo la necesidad de Nicodemo, le habla de la salvación. Y voy a poner ejemplos para que podamos ir viendo si está pasando en nosotros como predicadores o lo ven pasar en la iglesia y no repetirlo. Muchos de nosotros por ahí detalla un tema al presentarlo en la iglesia o en el grupo que tengas, en la célula, en la congregación. Presentamos un tema y dejamos ese testimonio para el final, para tocar el corazón y cómo se aplica el Evangelio a nuestra vida. Pero, ¿por qué dejar para el final? Tenemos que hacer el Evangelio atractivo desde el comienzo, presentarlo de la mejor manera posible. Entonces, querido hermano, cuando la próxima ocasión que tengas de presentar la palabra de Dios, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo desde el comienzo, abre tu corazón y muéstrale al hermano lo que necesita escuchar, porque eso es lo que va a tocar su corazón. Jesús no le dijo a Nicodemo lo que él quería oír. Nicodemo iba haciendo preguntas, pero esa no era su verdadera inquietud. Entonces Jesús le dice lo que necesita escuchar. Ahora puedes comenzar a preguntarte, ¿estás predicando lo que querés predicar o lo que necesitas predicar? Los hermanos cuando te escuchan, ¿escuchan lo que quieren oír o lo que necesitan oír? Entonces, ¿quieres llegar a su corazón o a su intelecto? Puedes hacerte esta pregunta antes de predicar y verás que vas a empezar a cambiar la manera, a cambiar los temas, presentar lo que la iglesia necesita oír. Recordemos que el propósito principal no es llegar al corazón para tocar las emociones, sino para llevar a esa persona al arrepentimiento y a que obtenga vida eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces dijimos, primero, no perder el tiempo. El tiempo es valioso. Cada momento que tengas la oportunidad de hablar, utilízalo lo más provechoso posible. Segundo, busca decirle al hermano o a la iglesia lo que necesita oír. No tengas miedo. Si lo que vas a decir está en armonía con la Biblia, no tengas miedo de decirlo. Hay que decir lo que los demás necesitan oír. Pasamos a la otra historia. Capítulo 4, versículo 10 de Juan. Jesús respondió, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Conocemos esta historia. Jesús se cruza con la mujer samaritana por una razón. Comienza a hablar de un tema. Jesús le pide agua, pero luego le dice, yo te estoy pidiendo agua, tú me puedes ofrecer esa agua. Estoy parafraseando, ¿no? Pero yo tengo algo mejor que ofrecerte, pero tú no lo conoces, porque si conocieras quién te está diciendo, le pedirías a él. ¿Qué le está queriendo decir con esto? Lo que yo tengo es mejor que lo que vos me podés ofrecer.
Nunca pienses que al presentar el Evangelio tú estás presentando un tema que cualquiera afuera, cualquier orador podría presentar. No, el Evangelio es lo mejor que puede oír una persona. Es lo mejor. Presentarlo como lo más atractivo. ¿Por qué? Porque lo es. Es lo más atractivo, es lo mejor. Es lo que va a salvar a las personas. Porque el Evangelio habla de Cristo. Y si presentamos a ese Jesús de la manera más atractiva, entonces las personas van a ser atraídas a Él. Jesús despierta la intriga de esta mujer y le presenta el Evangelio como algo mejor. Si conocieras, tú le pedirías a Él agua viva. Y conocemos la historia. Esta mujer va corriendo a su ciudad y en el versículo 29 dice: venid a ver a un hombre que me dijo todo cuanto hice. Ahí está otra cosa. Otro detalle más que no me quiero olvidar. Jesús describe la vida de la mujer samaritana. Porque Jesús la conoce su corazón y ahora describe su vida. Es interesante que cuando nos llaman a predicar, que podamos conocer un poco el lugar donde vamos, la situación que se vive, el momento que la iglesia está viviendo. Si no sabemos, le preguntamos a un diácono, a un anciano, al pastor local, pero es necesario conocer, porque si nosotros no sabemos la necesidad, entonces no sabríamos qué presentar. Pero la manera más eficaz, siempre digo, que es orar y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué mensaje sería idóneo para esta ocasión? ¿Qué es lo que tengo que hablar, Señor? ¿En qué aspecto me tengo que preparar más, Señor, en este momento? ¿Qué es lo que los hermanos necesitan escuchar, Señor? Ponlo en mi boca. Pedir la dirección de Dios, porque esto es interesante. Entonces dijimos, no perder el tiempo, cada minuto, cada segundo es valioso. Segundo, decirle a los demás lo que necesitan oír, no solo lo que quieren escuchar, no solo presentar un tema agradable. Decir lo que se necesita oír. De paso yo también estoy predicando lo que necesito predicar. Eso me va puliendo a mí, va edificando a la iglesia y vamos de victoria en victoria. Ahora, despertar la intriga en las personas, mostrarle el Evangelio como lo más atractivo, porque eso es lo que es. Mostrar que el Evangelio es superior, es mejor de lo que la persona puede conseguir en otro lado. Entonces, al presentar algo atractivo, el Señor dijo, una ciudad sentada sobre una montaña no puede esconderse. No prendemos una luz para esconderla dentro de un cajón, la prendemos para que alumbre la casa. Entonces el Evangelio es eso, es luz. Es como esa ciudad que está en la cima de la montaña, no se puede esconder. ¿Cómo la vas a presentar? ¿Cómo vas a presentar el tema la próxima vez que te llamen a predicar? ¿Simplemente vas a leer algunos versículos? ¿Vas a desarrollar? ¿O vas a dejar la vida? ¿Vas a dejar el corazón en esos minutos que tengas? El Señor te está confiando los oídos de todos los presentes. ¿Qué vas a hacer? El Señor le dijo a la mujer samaritana todo lo que había vivido. Eso llamó su atención. Eso es sorprender. Y es sorprendente ver a Jesús cómo llega a las personas. ¿No es acaso sorprendente cuando alguien se para enfrente y detalla tu vida como si te conociera desde toda la vida? O como si te está leyendo el corazón. ¿No es interesante? ¿Saben qué? Solo una persona que está unida a Dios puede hacer eso. O solamente si la misericordia de Dios utiliza a una persona para darte el mensaje a ti. Por eso necesitamos primeramente nosotros estar unidos a Dios para que Él pueda derramar el mensaje y que fluya sobre nosotros. El gran secreto es estar unidos a Dios. Y solo una persona que está convertida puede dar esa clase de mensajes. Una vez un pastor predicó del cielo. Miren que yo he leído del cielo, pero este predicó del cielo de tal manera que me conmoví muchísimo, ¿sabes? Porque lo presentó de una manera tan atractiva que me daba ganas de ya estar allí con el Señor. Presten atención cómo Jesús, en las dos historias, lleva a las personas a mirar la salvación, a mirar algo mucho mejor.
Esa era la verdad presente. Era la salvación, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora pregúntate, ¿cuál es la verdad presente para este tiempo? La verdad presente puede hacer más cambios en el mundo de lo que tú crees, más vidas transformadas de lo que tú crees, pero tenemos que saber cuál es la verdad presente. Para los que han escuchado mis videos saben que he hablado de temas y muchas veces me he desviado de esos temas para hablar de la verdad presente, y muchas veces somos criticados por eso, pero querido hermano, hay que hablar de la verdad presente. Dijimos que para llegar al corazón no tenemos que perder el tiempo, aprovechar desde el primer segundo que me dan el micrófono. Segundo, decir lo que el hermano necesita oír. Despertar intriga por el evangelio, presentarlo de tal manera que el hermano diga: esto es lo más importante del mundo, yo quiero esto para mí, yo quiero acercarme a Dios. Conocer en dónde estoy predicando, para quiénes estoy predicando. Si vas a un lugar lejano, conoce la cultura, estudia sobre las costumbres de esa gente. Y sobre la iglesia, pregunta a los pastores, a los diáconos, la situación actual de la iglesia para poder preparar algo conforme a la necesidad de ese momento. Llevar a las personas a los pies de Cristo. Pero ¿sabes qué? Una de las más importantes, de la manera más eficaz de llegar a un corazón, yo tengo que dejar primero que Dios llegue al mío. Porque Dios es especialista, no hay nadie que pueda llegar al corazón como Dios. Y Él lo hace por medio del amor. Pero ahora quiero decirte algo que me gustaría que no te olvides nunca. A mí me pasó mucho tiempo atrás que en la primera predicación me esmeré tanto. Cuando me dijeron que iba a predicar, me avisaron un mes antes y yo con un entusiasmo tremendo me empecé a preparar. Ayunaba todas las semanas, me alimentaba de frutas, no quería consumir carne porque pensaba yo no tengo que meter animales muertos en mí. Empecé a prepararme no solo en lo físico, empecé a humillarme ante Dios, preguntarme en qué le estaba fallando, porque yo no quería pararme enfrente y decirle a las personas, hablarle de mí o de mis pensamientos. Quería hablarle del Señor, de la palabra de Dios. Quería ser utilizado, quería recibir el sello de aprobación de Dios. Me humillé. Unos minutos antes de subir a ese púlpito, estaba encerrado en el baño y me estaban esperando y yo estaba ahí orando y llorando y pidiéndole al Señor: Señor, utilízame, utilízame. Y esa predicación puedo decirles que marcó mi vida. Pude ver respuestas, resultados en la iglesia. Pero con el tiempo me invitaron 2, 3 veces, 4. Y de manera negativa empecé a creer que yo tenía algo especial. Y me desconecté de Dios. Me fui preparando como siempre, pero esta vez no dependía de Dios. Ya sabía que yo lo podía hacer solo. Y ahí me equivoqué. Pero me di cuenta de algo en ese trayecto. En muchas de esas predicaciones donde yo me sentí no del todo conectado a Dios, me di cuenta que yo hablaba de un Jesús que me dieron a conocer. Y hay muchos que conocen de Jesús y predican a Jesús en los púlpitos, pero no conocen a Jesús. No es lo mismo conocer de Jesús que conocer a Jesús. Ahora te pregunto a ti, ¿tú conoces de Jesús porque alguien te contó? ¿Porque lo leíste? ¿O conoces a Jesús porque tuviste una experiencia con Él? Otra cosa más, ¿tú crees en Dios? Espero que sí, pero ahora te pregunto, ¿tú le crees a Dios? Porque si le creemos a Dios, cuando Él hable le vamos a obedecer, porque le creemos. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Tenemos que empezar a creerle a Dios, querido hermano. Tenemos que aumentar nuestra fe. Y te vuelvo a preguntar, ¿tú quieres llegar al corazón de la persona? ¿O tu anhelo es que Jesús llegue al corazón de las personas?
Jesús ya comenzó una obra que seguramente va a terminar con esa persona. Nosotros somos simples instrumentos, hermanos. Pero la manera de presentar el Evangelio, para que llegue al corazón, tiene que ser la manera de Cristo, no hay otra forma. Los ejemplos que tengas que sacar para llegar al corazón tienen que salir de Cristo, no hay otra manera. Vas a escuchar de profesionales muchos métodos cautelosos, muchas teorías, pero cuando te encuentres con Jesús, Jesús va a desarmarte para volverte a armar. Y eso es algo que tiene que suceder hoy. Si Jesús toca tu corazón porque tú se lo permites, tú también serás un medio para tocar y alcanzar a otros. Y cuando eso suceda, cuando veas la iglesia conmovida, cuando veas la iglesia a punto de tomar decisiones, o no simplemente eso, cuando veas cambios en la iglesia, porque el Espíritu de Dios se está moviendo, dale la gloria a Dios. No seas como mi yo viejo, que empezó a confiar en sus dones, en su manera de predicar. Dale la gloria a Dios. No eres tú. Es Dios el que te está usando, y si quieres que lo siga haciendo, tienes que dejarte usar. Concluimos entonces, vuelvo a dar un repaso de estos consejos que vimos de cómo Jesús llegaba al corazón de las personas. No perder el tiempo es valioso. No solo no perder el tiempo cuando tenés el micrófono y estás en la iglesia. En tu casa no pierdas el tiempo con entretenimientos baratos. No pierdas el tiempo en ningún momento. Prepárate para presentar el Evangelio. Estudia la palabra de Dios. Presenta el Evangelio a tus familiares, a los que te rodean. Muestra que algo está ocurriendo en tu vida en este momento. No pierdas el tiempo. Dile a lo demás, dile a la iglesia lo que la iglesia necesita oír. No digas lo que quieren escuchar. Es fácil decir lo que quieren escuchar. Todos salen con una sonrisa de la iglesia y te van a invitar siempre. Tú dile lo que necesita escuchar y Dios te llevará a alturas que no imaginas. Despierta intriga por el Evangelio. Preséntalo de tal manera que todos crean que eso es lo más importante del mundo, porque eso es lo que es. Eso es lo que es. Ahora busca conocer la iglesia, las personas a quien les vas a hablar. Conoce sus necesidades, interactúa con ellos, habla con ellos. Pregúntale cómo están, si tienen algún motivo de oración. Antes de pasar al púlpito tenemos que haber hablado al menos con algunos de ellos y conocerlos, conocer la situación de la iglesia para poder prepararnos mejor. Hay que sorprender con el Evangelio. El Evangelio sorprende la vida, cambia la vida y las personas van a ser como esa mujer samaritana que fueron a su ciudad y dijeron, wow, vengan, miren lo que Jesús está haciendo, miren lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Ahora, procura estar unido a Dios. De esa manera vas a ser más eficaz en las manos del Señor. Oro para que Dios te bendiga, te acompañe, que puedas crecer, que podamos seguir siendo humildes presentando la palabra de Dios y que todos podamos hacer como lo manda el Señor, humillarnos ante Él, buscar su rostro, convertirnos y ver la mano del Señor cómo actúa y llega a los corazones de aquellos que lo necesitan. Que Dios nos bendiga.